O- No, creo que no la ha compartido, Lick. Bien. Entonces, sí, hoy después de que yo concluya la reunión, se las voy a compartir. Igual ustedes pues tienen el contenido en el campus, pero yo siempre les comento que pues la presentación les puede ayudar mucho para el desarrollo de las actividades. Igual ahí es decisión personal, ¿verdad? El que quiera utilizar el contenido que está en el campus o utilizar la presentación. Esa ya no es decisión que me corresponde a mí. Entonces voy a tratar de compartir la pantalla y pues vamos a dialogar un poco. Bueno, tomando en cuenta, ¿verdad? Que ya estamos a punto casi de terminar de concluir el periodo, pues, y ah, espero que todos, pues, logren su objetivo y puedan concluir su asignatura de forma satisfactoria. En realidad, las clases de esta modalidad eh, debe haber mucho interés por parte del estudiante, pues porque ya saben, ¿verdad? Que ustedes solo tienen que leer los contenidos y las actividades que se desarrollan no son actividades de análisis, son preguntas textuales que solamente es que ustedes lean y así pueden desarrollar las actividades. O sea que no se requiere de mucha ciencia para que ustedes puedan eh, cursar esta asignatura y lograr sacarla satisfactoriamente, pues porque ahí cuando estamos de forma presencial los exámenes se hacen diferentes. Y en esta modalidad, pues no, en lo personal no me parece que los estudiantes puedan lograr tanto los objetivos porque se da mucho de que algunos, les voy a comentar, ayer justamente estaba leyendo, yo estaba ahí sentada pues, y en eso iba pasando un alumno, iban dos estudiantes, y uno le decía al otro, le dice, fíjate que voy a hablarle a mi compañero para que me dé las preguntas, así ya no tengo que leer nada, solo que me dé las respuestas, porque así no tengo nada que hacer, sencillamente ir a contestar ya el examen sin necesidad de estudiar. Entonces, eso no me parece correcto, jóvenes, porque entonces, ¿cómo van a aprender? Por mucho que un maestro se esfuerce, si uno como estudiante no pone de su parte, difícilmente va a lograr los objetivos. Y no es copiando los exámenes de otros que se, que se logra el objetivo positivamente, porque al final de cuentas no aprende el estudiante. Sencillamente cursa una asignatura y obtiene un resultado positivo, pero el conocimiento no. Entonces eso no tiene sentido. Y me dio, incluso le dije, estudie, no tiene que copiar. Y sencillamente hizo caso omiso a lo que dijo porque se sintió aludido. No quiero decir que ustedes lo hagan, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes lo ha hecho, pues les motivo a que mejor lean los contenidos y se esfuercen por ustedes mismos. Y bien, jóvenes, dicho esto, vamos a tratar de abordar el tema en esta ocasión, pues corresponde a, siempre hablando del discurso, pues en esta ocasión se trata de las características del discurso televisivo, radial y cinematográfico. Y pues los objetivos es que se puede explicar la importancia del lenguaje en la comunicación desde sus orígenes hasta llegar a la era de la modernización y también interpretar los diferentes medios de comunicación de masa, su forma de expresión e influencia en las personas. Esos son los objetivos que se pretenden, ¿verdad? Que ustedes puedan lograr al final del periodo. Tenemos que el lenguaje a través de la historia de la humanidad ha sido principal herramienta de socialización y comunicación que el hombre ha inventado desde la prehistoria, ya sea para sobrevivir a los fenómenos naturales o simplemente que como ser gregario por intuición se tuvo que relacionar con los demás.
A través de la historia, el ser humano ha ido perfeccionando los modelos de comunicación, desde las normas mecanicistas antiguas, es decir, a partir de la repetición de acciones, pasando por las expresiones onomatopéyicas, que pues creo que ustedes ya saben a qué me refiero. Todo el proceso se llevó hasta lo que tenemos ahora, ¿verdad? Que poco a poco se fue perfeccionando y ahora pues podemos decir que lo podemos hacer perfectamente. Solo depende de nosotros mismos para que lo podamos lograr. Ah, aquí sigue hablándonos que nos dice que no cabe duda que el ser humano en su visión de desarrollo y perfeccionamiento de vida ha encontrado en los medios de comunicación electrónicos y de masas una herramienta fundamental para alcanzar sus propósitos y acercar al mundo en el conocimiento y apreciación de los hechos mediáticos que suceden en las distintas sociedades, sin importar fronteras, razas ni culturas, que es lo que nosotros podemos ver actualmente. En este sentido, el lenguaje con que se exprese esta realidad de vida juega un papel fundamental, ya que de ello dependerá en gran medida la veracidad y objetividad de lo transmitido a través de los... Ayúdenme, jóvenes, por favor, que hay un sonido bien feo que eso me interrumpe, por favor. Bien, y como estamos hablando de las características, ¿verdad? Vamos a hablar lo que es la televisión. Bueno, desde sus inicios, ¿verdad? Que nos dice pues que la televisión es un medio utilizado para la emisión y recibimiento de imágenes en acciones y sonidos que abarcan una determinada distancia. La transmisión de estas señales generalmente suelen transmitirse por ondas o redes especializadas de televisión. Cuando estamos hablando, ¿verdad? De la televisión, no del televisor como tal. Vamos a ver. ¿Cuál es el origen de la televisión? Bueno, hay una historia, pues, que sobre este tema, igual que todos los temas que se abordan, siempre vamos a encontrar antecedentes históricos, ¿verdad? Y en este caso, pues, nos habla de que los orígenes están ligados al invento del telescopio en 1609 por Galileo. Luego nos dice que hasta en 1884 este personaje inventó el disco perforado con pequeños orificios que al hacerlo girar sobre una imagen, esta se proyectaba descompuesta en 60 líneas. Sí, hablándonos la historia, que luego en 1929 también, ¿verdad? Se descubrió la televisión prototipo de lo comercial o doméstico, valiéndose de objetos tan simples como varias cajas de café y galletas y un motor usado y una lámpara. Es decir, iban tratando de mejorarlo, ¿verdad? Luego en 1930, aquí pues marca el inicio de la televisión como medio de comunicación de masas. Para mí, este es un dato importante, para 1936 se transmiten los Juegos Olímpicos realizados en Berlín, ciudad de la República de Alemania. En Francia se inician las transmisiones televisivas en 1937 y en Estados Unidos en 1939. Son fechas históricas, ¿verdad?, sobre la televisión. Y para el año de 1946 se inventa la cinta de video que permitió grabar los programas televisados. Es decir, en esta fecha es que ya pudieron hacerse grabaciones a través de la televisión. A nivel mundial se inician las transmisiones en 1952 y ahí nos hablan muchos elementos que ustedes luego los van a leer. Nos dice que se inician las transmisiones televisivas, perdón, en blanco y negro a partir de 1928. Y que en 1940 pues se da lo que se patentiza lo que es la televisión a color. En Honduras, por ejemplo, pues sabemos que Televicentro es una de las emisoras, perdón, de las televisoras que son más representativas para los hondureños, ¿verdad?
como historia. En Honduras la televisión se inició el 15 de septiembre en 1959 durante la celebración de las fiestas patrias y surge al aire con las siglas HRTG, que es Canal TV, TV de Canal 5, surge por iniciativa de los señores Fernando Lardizábal, etcétera. Ahí están los nombres de las personas por los que surgió esta emisora. Y nos dice que en 1963 Miguel Andoni Fernández vende con el nombre de Compañía Televisora Hondureña y es adquirida y administrada por el señor José Rafael Ferrari. Este señor es el que más representativo en cuanto a la televisora, ¿verdad? Es decir, Canal 5. En 1966, desde el Vaticano se origina la transmisión de la Misa del Gallo en la Navidad y con ese evento se inicia la era de la televisión a color en Honduras. Vean, en el año de 1966 fue cuando nosotros pudimos, bueno, no, yo tampoco había nacido y ustedes mucho peor, ¿verdad? Pero como es parte de la historia, entonces en esa fecha se inicia la televisión a color. ¿Cuáles son los valores y el espíritu en el discurso televisivo? Pues es el que está más próximo al drama y al rito, combina la música y el arte, el lenguaje y el gesto, la retórica y el color. La televisión como medio concreto informa, distrae, actúa como eficaz agente comercial y opera socialmente, creando corrientes de opinión que entre todos sus consumidores y público receptor funciona como un ente integral en la familia que armoniza o la desune. Esos son los valores o el espíritu que debe tener pues el discurso televisivo. El espíritu crítico nace y se desarrolla a través de los análisis de situaciones concretas que cada persona ha vivido. Precisamente pues porque al ser cada individuo pues tiene su propio criterio. En cuanto a las connotaciones, pues nos dice que la influencia de la televisión en los diferentes auditorios tiende a producir efectos diversos. En algunas ocasiones benefician a los telespectadores, en otras los perjudica, provocando en ellos distorsión de la personalidad y evasión de la realidad, convirtiéndolos en algunos casos en seres improductivos para la sociedad. El predominio de este medio provoca en los usuarios diferentes reacciones y dentro de las que podemos mencionar tenemos predominio de la emotividad que se impone sobre la racionalidad. Somos más emotivos, ¿verdad? Que racionales en ese sentido. Puede llegar a ser auténtico, saber o puede conducir a una masificación denigrante. Eso depende, ¿verdad? Existe el peligro de una uniformidad absoluta con riesgos de la pérdida de valores culturales y autóctonos. Se suele dar esos casos, ¿verdad? En donde nosotros incluso perdemos nuestra cultura. Bueno, hasta con la ropa, con cómo nos expresamos, etcétera, ¿verdad? Se da bastante a través de la televisión, que nosotros copiamos culturas de otros países. Las ideas se van adquiriendo más por reacción psicológica y subjetiva frente a la imagen que por razonamiento. Enajenación y aculturización por imitar costumbres extranjeras, como les comentaba. Y pues en algunas ocasiones induce al ocio y a la inactividad y nos convierte en seres sedentarios, por no decir otra cosa, ¿verdad? Eso en cuanto a la televisión. Luego tenemos la radio. En este caso, pues la radio es uno de los medios de comunicación más antiguos que existe, cuyo efecto masificador debe estar al servicio de las sociedades en las que actúa y como tal deberá contribuir a enriquecer el ámbito cultural y educativo de sus oyentes. La fuerza y el poder de los sonidos, rumores y voces ha de construir su mundo y llega a tener dimensiones tan amplias que no tienen
límites ni medidas. Es una voz que habla a todos y que ayuda a matar la soledad que tanto agobia al ser humano de nuestro tiempo. ¿Cómo surgió la radio? Bien, de acuerdo a los antecedentes, nos dice que los antecedentes más remotos de este medio debemos situarlos a principios del siglo XIX, cuando Alexandro Volta inventa un objeto tan común para todos nosotros como la pila voltaica, o lo que es la misma, una pila que podía producir electricidad. Entonces, en el siglo XIX, y por este personaje conocido como Alexandro Volta, por eso de pila voltaica, y que pues es lo que produce electricidad. Luego 1840, que de Morse, que introduce dos transformaciones. Luego, después de 35 años, se concreta en 1875, Graham Bell, como ya debes saber, propicia el nacimiento de la telefonía. Este inventor consiguió que los sonidos pudieran propagarse a través de un cable fundamentales en esos rudimentarios telégrafos. Como ven, ¿verdad? Fue un proceso un poco lento. Luego hablamos de este señor, no sé cómo se pronuncia, Henry Hertz, en 1887, propició la creación del primer receptor de radio, vean, entonces es muy importante esto. Sin embargo, hasta la llegada de la telegrafía sin hilos de la mano de Guillermo Marconi, la transmisión era muy ilimitada. Es decir, que durante esta fecha, hasta que este señor, Guillermo Marconi, utilizó la telegrafía sin hilo, fue que la telegrafía, la transmisión antes de ello era muy limitada. No será hasta ya entrado el siglo XX cuando las apariciones de A. Fleming y R.A. Fessenden permitirán la transmisión de la voz humana. Esto más que todo es historia, jóvenes. A partir de este momento se iniciaría de verdad la radio que hoy conocemos, es decir, hasta el siglo XX, o sea, antes de esa fecha, pues fueron así a prueba y error, me imagino, como se hace todo descubrimiento, ¿verdad? Hasta pues concretizarlo y que pueda funcionar de forma más efectiva. No fue hasta en 1920 que comienzan las primeras transmisiones radiofónicas para entretenimiento con una programación regular, ya que hasta entonces habían sido experimentales o sin la requerida continuidad. La radio sigue y seguirá siendo un medio de comunicación de masas eficaz y popular. Su origen, según el francés R. Pradalier, se fundamenta en tres etapas, es decir, las etapas del origen de este medio, ¿verdad? La primera corresponde al perfeccionamiento de la telegrafía sin hilos, que tuvo carácter experimental y consistió en una serie de investigaciones, como les digo, ¿verdad? Que poco a poco, a prueba y error, y van haciendo a modo de que lo puedan ir perfeccionando. Entonces, esa corresponde a la primera etapa, que es la telegrafía sin hilo. Luego la segunda, que en este caso se inició al terminar la Primera Guerra Mundial, y en este caso él le llama la edad adulta. Es decir, que la segunda etapa se conoce como la edad adulta. En este caso se aceleró la expansión de la radio y se aseguró su carácter de medio de comunicación de masa. En los Estados Unidos y en un buen número de países iberoamericanos, los intereses privados prevalecieron sobre los estatales y la radiodifusión se convirtió en el escenario de la competencia comercial. Es decir, que a través de este medio, pues vean que ya surgió lo que es las competencias. En este caso, pues habla de la competencia comercial. Luego la tercera, que se le llama la edad de la cultura radiofónica. Y se inicia al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y esta etapa se caracteriza por el notable aumento del público, las innovaciones técnicas y el perfeccionamiento
de los sistemas de transmisión de noticias y comentarios. Por supuesto, ¿verdad? A medida de que las cosas van mejorando, claro que de esa forma pues va a ir aumentando en este caso la difusión. Por su aplicabilidad, la radio tiene ciertas características que le otorgan claras ventajas sobre otros medios de comunicación. Ojo, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Su inmediatez, ya que es un instrumento comunicador muy ágil y que en cualquier momento se puede contar con él. Pues por supuesto, ¿verdad? Un, un aparatito de esos, un radio, ahora hay unos tan pequeñitos que uno los puede andar a cualquier lugar que va, lo puede llevar y pues incluso se utiliza baterías, así no haya energía, pues siempre van a funcionar. Es un aparato cómodo y barato y ocupa espacio, poco espacio, ¿verdad? Y está al alcance de los bolsillos, como les acabo de decir. Y es compatible con cualquier otra actividad o trabajo y no exige inmovilidad que nos pide la televisión. Pues ya sabemos, ¿verdad? Que no podemos llevarnos un televisor si queremos ir a nuestro trabajo, no lo podemos ir cargando, así como podemos cargar un radio, hay una gran diferencia. Entonces, precisamente por eso, ¿verdad? Eh, en los lugares, digamos, que no hay energía eléctrica, se utilizan bastante este tipo de aparatos. Una porque son baratos y que pues se pueden utilizar sin la misma. Luego nos habla de los elementos para juzgar los informativos radiales. Dentro de ellos tenemos los informativos noticieros, que nos ponen al tanto de lo que está pasando en el mundo, y es muy variada la calidad de informativos. Las siguientes ideas nos ayudarán a formarnos un juicio crítico sobre ello. Y en este caso, pues nos dice que la forma básica de la publicidad de la radio se vale de tres formas fundamentales, es decir, los programas patrocinados, las cuñas y los anuncios por palabra. Entonces, esas son las formas básicas de la publicidad que tiene la radio. Los programas patrocinados y los anuncios por palabra se realizan en la emisora, mientras las cuñas deben ser realizadas por profesionales especializados. Entonces, vean, hay una diferencia entre los programas que patrocinan y los anuncios con las cuñas que deben de ser, dice, por personas ya más especializadas. Requieren más en cuanto muchos factores deben de incidir, ¿verdad? Cuando ya se está trabajando en una cuña, en cuanto a las palabras, al criterio, etcétera, ¿verdad? Una cuña, pues, es un mensaje de publicidad y generalmente tiene una duración de 60 segundos y se presenta en este programa. Vean que es bien cortito. Para elaborar una cuña deben considerarse los siguientes pasos: guión y aprobación. En él se especifican los diálogos, efectos especiales, moscas, y el cliente debe aprobar las bocetas antes de pasar a producción. Como ustedes observan, hay unos términos, ¿verdad?, que nosotros en la vida cotidiana, pues de repente no nos llaman la atención, que puede tener que ver con en un guión. Por ejemplo, nos hablan de mosca, que nosotros tenemos otro concepto, ¿verdad? Pero es importante que cuando aparezcan estos términos, y si estamos hablando es una terminología que tiene que ver con los medios de comunicación, entonces es necesario que nosotros acudamos al diccionario para que tengamos más claro el panorama. Luego tenemos preproducción, grabación, primera copia y copias definitivas. Esto tiene que ver con los elementos para juzgar la información radial. Pues es un proceso igual, ¿verdad? Como cuando nosotros hacemos un borrador y leemos y luego vemos que tenemos algunas dificultades, lo volvemos a hacer y así sucesivamente hasta que logramos el objetivo. Por último, dice que la primera copia y copias definitivas. La primera copia sirve para que el cliente escuche la cuña tal como saldría a través de las ondas y de su visto bueno.
Producido este, se produce a realizar las correcciones señaladas y después las copias necesarias son el número de emisoras en las que vaya a retransmitirse. Entonces, igual, ¿verdad? Es un proceso. La radio y la cultura. En este caso, pues nos dice que la radio como parte de los servicios que presta a la comunidad contribuye a enriquecer su cultura y desarrollo. Hace accesible a su auditorio las manifestaciones de la cultura popular y folclórica, de forma que puede adentrarse en situaciones de interés para todo público y oyente. En efecto, jóvenes, no es lo mismo cuando vemos la televisión que cuando escuchamos la radio, ¿verdad? Muchas personas llaman de diferentes partes del país, con diferentes niveles académicos, ¿verdad? Sin embargo, a todos se les da participación y pueden exponer sus preguntas, pueden hacer comentarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos medios, pues sabemos que es de mucha importancia. Sin embargo, para nosotros de repente la radio no la utilizamos, ¿verdad? Porque tenemos acceso a un celular que es lo más, se puede hacer de una forma tan práctica porque lo tenemos a la mano. Entonces, para nosotros necesario, no es tan necesario, sin embargo, para muchas personas sí lo es, porque es el único medio con el que ellos se pueden informar y comunicar, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el cine. eh, y en este caso, pues sabemos que el cine se le denomina el séptimo, es conocido como el séptimo arte del mundo clásico, así se denomina, ¿verdad? Y se remonta en la historia al 28 de diciembre de 1895. Eh, cuando los hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. Creo que aquí está esa imagen. Sí, aquí está. Imágenes sobre la salida de la fábrica de los hermanos Lumière, que fue en 1895. En 1927 se estrena la primera película con sonido. En este mismo año, no sé cómo pronunciarla, eh, crea la técnica cinematográfica conocida como doblaje. En 1935 se incorporó el color con la Feria de las Vanidades de Ruben Mamoulian. Ese nombre pues no es español, ¿verdad? Entonces la pronunciación no sé exactamente cuál sería. Aunque artísticamente consiguió su máxima plenitud en 1939 con lo que el viento se llevó. Entonces esta era una obra, un clásico de la literatura, sin embargo, nos dice que su máxima plenitud fue en 1939 con esta obra que se llama Lo que el viento se llevó, pues que es una obra clásica, joven. Son clásicos de la historia del cine. Y aquí nos habla de la realización cinematográfica, pues nos dice que es el proceso por el cual se crea una película, un documental, una saga, lo que implica un enorme proceso para su elaboración y una amplia variedad de ejecutores. A continuación presentamos parte de este proceso. ¿Cuáles son las cualidades del cine? Pues con las imágenes fílmicas no solo se reproducen las cosas tal como son en sí mismas, sino que sirve de vehículo de evocación, creando un auténtico lenguaje propio en el que se sintetiza lo auditivo y lo visual. El cine reproduce hechos e inventa otros, pero como cualquier otra producción artística, siempre busca una referencia a la realidad de la vista. Es igual a las obras literarias, que una parte de ficción,
pero una parte se apega a la realidad. Se cuentan historias de acontecimientos que han surgido, ¿verdad? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener, las cualidades esenciales del cine? Selección de lo real, recrear un mundo nuevo y es una escuela de humanismo. Esos son los tres elementos. Nos dice que en la selección de lo real, el director, basándose en los hechos de la vida, muestra una visión del mundo y de la persona. Lo que les digo, como las obras literarias. Recrear un mundo nuevo, el director transforma las ideas, los sueños y las esperanzas en imágenes dirigidas a otras conciencias. Es una escuela de humanismo, pues sirve para conocerse mejor y conocer mejor a los demás al presentar conductas y aspiraciones humanas. Y eso pues lo podemos ver a través de las películas, que nosotros podemos tener el gusto de ir a un cine y disfrutar de una buena película. El cine se ha hecho arte narrativo no por un modo de ver el mundo, sino por un modo de hacerlo. La película muestra lo que el espectador quiere ver, pero también incita a lo que quiere ver lo que se le muestra. Depende del criterio, ¿verdad?, de cada persona. El cine reproduce hechos e inventa otros. Es como un espejo en el que se reflejan las acciones de unos seres que tienen una forma de ser y de vivir. Aunque es una ficción, es un poderoso medio de conducir gentes, actitudes e ideas. Y como vemos, pues, uno de los más connotados directores y actores del cine mexicano fue, pues, este personaje. Podemos verlo en muchas obras, Canal 7, en canales locales y en canales de otras televisoras internacionales, pues podemos ver a este personaje que es muy reconocido a nivel mundial y que pues conocido como Mario Moreno Cantinflas, quien a través de sus películas reflejaba un humor blanco y una crítica social de su época y que ha trascendido hasta nuestro tiempo. Y pues eso sería, ¿verdad? Lo que corresponde a la actividad de, creo que es para el jueves, sobre las características de los, de los medios televisivos, como es la radio, la televisión y, y el cine. Como podemos ver, cada uno de estos medios, ¿verdad? Nos sirven y nos ayudan, ¿verdad? Algunas veces para informarnos, incluso para educarnos, pero también, así como hay cosas positivas, también hay cosas negativas, así como pasa con las TIC, que en la próxima actividad es el tema que se va a abordar. Entonces, depende de cómo nosotros utilicemos los medios, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pero por supuesto son importantes. Depende del criterio de cada uno, de cómo lo vea, ¿verdad? Cada radio escucha o el que ve el cine, la televisión o la radio, cualquiera de esos medios, ¿verdad? Depende, va a tener un criterio propio. Entonces, en conclusión, podemos decir que estos medios pues nos ayudan para que nosotros podamos, como dice, ¿verdad? En alguna de la información que tenemos acá, nos puede ayudar a educarnos, pero también podemos volvernos ociosos. No sé, tengo 3 minutos, si los puede escuchar algunos comentarios con respecto a este tema, joven, o alguna pregunta en particular les escucho. Lee, vamos a tener más clases. Sí, tiene la actividad número 16, que es sobre las TIC. Son 16 actividades. Es que esta clase de español son muchas actividades porque, por ejemplo, si yo hubiese sido quien diseñó esa clase, sobre el discurso hubo, creo, 4 actividades, si no estoy equivocada. Pudieron hacer una sola actividad o 2 actividades y así hubiese sido más corto
y al final siempre se abordan los mismos temas, pues. Pero como eso yo no lo hago, ¿verdad? Sino que ya es un aula que ya está construida, es autoformativa y pues mi función solo es aclararles dudas, tratar de hablar con ustedes, ayudarles en lo que ustedes me soliciten. Siempre hablando, ¿verdad? Con el tema de cada una de las actividades. Entonces sí, falta una actividad. Igual, jóvenes, es poco el tiempo, solo son 40 minutos. Hoy están cansados. Hola. Sí, la escuchamos, Lick. No, yo les pregunto, ya están cansados. Ah, no sé, la verdad. Yo no quiero que termine el periodo ya. Es lo único que sé. Sí, al final creo que uno se cansa porque no es una asignatura la que cursa, sino que son varias. Y máxime si una persona trabaja, es muy complicado. En mi caso personal, yo trabajaba y estudiaba, pero por supuesto yo no estudié en línea, todo lo hice de forma presencial. Porque como saben, hasta ahora, la verdad es que hay esa nueva modalidad recientemente. Pero pues como recuerden que estas clases son autoformativas, jóvenes, ustedes siempre, como les dije al inicio, ustedes leen los contenidos y las preguntas de estos exámenes y actividades no son preguntas difíciles, solo es que ustedes puedan leer e ir analizando cuando leen o escuchándose más bien para que se les puedan quedar los conceptos, los valores y cuestiones así y hacen un buen examen. En realidad no es nada difícil. No tienen pues que estar desarrollando actividades como en otras asignaturas para el caso de redacción general, para el caso de ortografía, que ahí sí deben de trabajar. Y en este no, solo es contestar. Por supuesto, tienen que leer, pero